Bienvenidos a todos al webinar de Baltimore sobre bandejas portacables en escenarios a la intemperie. Esta vez contamos con la participación de Pensa. Antes de comenzar con este webinar, nos gustaría explicaros cómo funciona la plataforma para los recién llegados a este tipo de plataformas o este tipo de escenarios, y también para aquellos que, aunque no sea la primera vez, queréis recordar algunas de las funciones, cómo funciona Click Meeting, los webinars y bueno, este tipo de cosas. Como veis, tenemos la presentación en el centro de la pantalla, los participantes en la esquina inferior izquierda y el chat a la derecha. En el chat podéis dejar vuestros comentarios y, bueno, por supuesto, saludarnos si queréis. Y en el caso de que tengáis alguna pregunta, nos la podéis dejar en el chat. Y al final de la sesión intentaremos repetir todas las preguntas al ingeniero Luis Carlos. Vamos a ver, os voy a enseñar la presentación. Mirad. Al final de la sesión, como os comentaba, podéis descargar la presentación de la ponencia. Y buenas tardes a todos, que ya veo que hay algunos que están saludando. Y como os comentaba, podéis descargar los documentos cuando terminemos la sesión y estarán en la parte inferior izquierda. ¿Vale? Necesitáis darle a clic al botón azul que aparecerá al lado del documento y dependiendo del tamaño de vuestra pantalla, puede que no lo visualicéis. Nosotros ampliaremos esta cajita para que podáis ver el botón. Si no lo podéis ver, nos escribís en el chat e intentamos arreglarlo. Si en algún caso tenéis mala conexión a internet o no escucháis bien el sonido, existe la opción de poder utilizar el recurso del teléfono. No tiene ningún coste, simplemente tenéis que clicar en el micrófono, en el audio que aparece debajo de la foto del señor Luis Carlos y ahí podéis ver los números de teléfono o si no, también arriba en configuración, vamos a ver, arriba en configuración también os aparecerá el recurso de teléfono. ¿Vale? Algunos de vosotros accedéis a este tipo de webinars en una aplicación móvil. En ese caso, yo creo que no se puede llamar por teléfono y utilizar la aplicación a la vez. Vamos a ver. Y tendréis esta pantallita y los números de teléfono. ¿Ok? Entonces ya os dejamos con el ponente. Que disfrutéis del webinar y cualquier cosa nos podéis escribir en el chat de la derecha. Buenas tardes. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros la asistencia en este momento, porque es una hora un poco complicada y espero que sea interesante el tema para vosotros. Ya luego me lo diréis o bien en el chat o bien con las consultas que podremos o al final o en otro momento ir contestando. Pues vamos a comenzar y lo primero que he puesto aquí son mis datos, que los habéis visto yo creo que todos porque los ha incluido Baltimore en el anuncio del webinar. Por tanto, como yo no os voy a contar mi vida y no habéis venido para eso, pues pasamos directamente. En cualquier caso, cualquier consulta que tengáis, incluso de lo que figura aquí, de los comités a los que pertenezco y en los que trabajo, pues al final me podéis consultar. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues en intemperie habrá unos requisitos generales que tendremos que tener en cuenta y será lo primero que veamos. Nos vamos a centrar en los más importantes. Sabéis que en intemperie pues la presencia de agua va a ser fundamental. Nos vamos a recordar entonces la estanqueidad exigida para las canalizaciones y los problemas que nos da la humedad, como puede ser la corrosión, incluida la corrosión galvánica, que en muchas ocasiones recibimos preguntas, pues la comentaremos. Veremos también el otro factor importante, la otra influencia externa en
una instalación a la intemperie, como es la radiación solar y ultravioleta, sin profundizar mucho, porque esto es un mundo también, pero por lo menos para que tengáis una visión general de lo que hay en este momento. Y por último, como en cualquier instalación eléctrica, hablaremos de la protección contra el riesgo eléctrico. No porque aquí sea más importante, porque en cualquier instalación hay que tener la precaución de protegerla contra el riesgo eléctrico, pero porque también es un factor a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer en esta última parte? Pues comentar términos que probablemente conocéis todos, pero que normalmente se utilizan mal. Por eso os he puesto aquí, bueno, pues instalaciones de puesta a tierra, conductores de tierra, de protección, de equipotencialidad, etcétera, que iremos viendo. Y sin más, empezamos. Este es un ejemplo que no os va a decir nada porque se ve poco de los paneles, pero probablemente la mayoría visteis ver el webinar anterior y yo empezaba aquel webinar hablando de las diferencias entre los canales y las bandejas. Esto que estáis viendo aquí, nosotros lo llamamos nuestra bandeja pensaban con tapa y recordaréis que entonces decíamos que con la tapa efectivamente cumplía todas las características del canal y por tanto era un canal. Era simplemente por recordároslo. Cuando en una instalación a la intemperie empezamos a pensar en los requisitos que vamos a tener que cumplir para esa instalación, os he puesto aquí el comienzo de la instrucción 20. La instrucción 20 es verdad que afecta a cualquier instalación, sistemas de instalación en general, pero una instalación a la intemperie tiene que cumplir los requisitos generales incluidos en el reglamento, por ejemplo en la 20. Y para los que no, que también sé que os habéis conectado algunos de fuera de España, lo que vayamos hablando del reglamento, normalmente nuestro reglamento va emparejado a las normas internacionales, a las normas de IEC, con lo cual, aunque me refiera explícitamente al reglamento, como estáis viendo aquí en la instrucción 20, también nos estamos refiriendo a las normas internacionales, en este caso la IEC 6364-552, o bien la que utilizamos en Europa y en España concretamente, la UNEHD, con la misma numeración. ¿Por qué he puesto esta primera imagen aquí? Pues porque los primeros requisitos generales que tenemos que tener en cuenta son precisamente los que nos indican las normas y el propio reglamento nos lo recuerda. Fijaros, tanto en el apartado 1 como en el apartado 2 de esta instrucción general. Tenemos que tener en cuenta los principios fundamentales de la norma. ¿Y de qué manera? Pues para elegir la canalización en función de las influencias externas. ¿Y esas influencias externas cuáles son? Pues las que vienen definidas en la norma de IEC. Esta es la carátula de la norma de IEC o la UNEHD traducida al español y en su apartado 522, solamente os he puesto aquí el índice, no vamos a entrar a comentar cada uno de ellos, pero sí hace una relación de las influencias externas que hay que tener en cuenta no para una instalación en intemperie, para cualquier instalación eléctrica. Es verdad que si las empezamos a repasar, pues temperatura ambiente, efectivamente, esa sí será interesante aquí. ¿Fuentes externas de calor? Pues probablemente no, a menos que consideráramos el sol, porque no va a haber un foco cercano a nuestra instalación eléctrica que pueda provocar un incremento de temperatura anormal. Presencia de agua, está claro que en este caso sí. Presencia de cuerpos sólidos, pues probablemente no, y esto será más a tener en cuenta pues cuando estemos en una industria que esté procesando harinas, que esté procesando cualquier tipo de polvo, etcétera, que pueda acumularse en nuestra canalización eléctrica. ¿Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes? Bueno, si tenemos una instalación a la intemperie que está al lado o en un polígono industrial donde hay unas industrias muy contaminantes, quizás tuviéramos que tenerlo en cuenta. Yo en este caso no voy a entrar más en detalle. Esfuerzos mecánicos, como puede ser impacto, vibración u otros esfuerzos, pues en general lo vamos a tener siempre en cuenta. Recordaréis, y lo recordaremos más adelante, que siempre vamos a instalar la bandeja en una zona donde no haya riesgo mecánico para el cable. En cualquier caso, tenemos que analizar ese posible riesgo. ¿Presencia de flora o de crecimiento de moho? Bueno, normalmente no nos va a preocupar, pero es otra influencia, otro factor a considerar. ¿Presencia de fauna? Bueno, pues en intemperie quizás sí pueda haber posibilidades de que entren animales. Y después os voy a enseñar una imagen que no es exactamente una instalación a la intemperie, pero que es muy gráfica. Radiación solar y radiación ultravioleta. Efectivamente, en este caso,
en intemperie sí que es importante. Le dedicaremos, como antes os he dicho, pues una parte de la presentación. Efectos sísmicos, en nuestro caso no lo vamos a considerar. El viento, tampoco. Naturaleza de los materiales procesados y almacenados, pues como os decía antes, si estuviéramos en una industria que procesa un determinado material, podría ser. En este caso no lo tenemos en cuenta. Esta imagen es de un parking, no es totalmente exterior, pero es totalmente accesible desde el exterior. Y me llamó mucho la atención, por eso le hice la foto, es una foto que hice yo en el parking. Como veis es un canal, seguramente de un IP4, es decir, bastante cerrado, pero de alguna manera han conseguido entrar los pájaros, hacer un nido, y de hecho pues había una cría, que por eso me llamó la atención, colgando del canal. Bueno, esto no es más que puramente anecdótico, pero la presencia de fauna en algunas ocasiones efectivamente hay que tenerla en cuenta. Y ya aprovecho a decir que a mí por eso me gusta más la bandeja Regiban, la bandeja de rejilla, en la que siempre estás viendo lo que hay. No te llevarás sorpresas de este tipo. Si estamos hablando de intemperie, como veíamos antes, la influencia externa más importante va a ser la presencia de agua. Por tanto, en el reglamento, aparte de las instrucciones generales, iremos a la instrucción específica, en este caso la 30, que nos habla de características locales de características especiales y que es la que habla de locales húmedos y locales mojados. Aquí os he reproducido solamente la parte de locales mojados y he subrayado algunos ejemplos. No voy a entrar ahora en la definición de lo que entiende el reglamento como un local húmedo y la diferencia con el local mojado. En cualquier caso está en el reglamento, lo podéis consultar fácilmente, pero sí lo he marcado por el tema de las instalaciones a la intemperie. El reglamento, las instalaciones a la intemperie, las contempla como locales mojados y a los locales mojados les va a exigir una serie de características. Por ejemplo, a las canalizaciones, lo primero que dice es que sean estancas con un determinado grado de protección IP, en este caso el IPX4. Fijaros que he puesto aquí el como mínimo, porque después vamos a recordar, como ya hicimos en el webinar anterior, que lo que viene aquí no es exclusivamente lo que hay que tener en cuenta para locales mojados. También están las instrucciones generales, también están la consideración de requisitos mínimos, que lo vamos a comentar después. En cualquier caso, las canalizaciones para los locales húmedos, el reglamento solamente menciona conductores aislados en el interior de tubos, conductores con cubierta en el interior de canales. Y efectivamente tuvimos muchas consultas. Oye, pero entonces las bandejas, ¿qué pasa? ¿No están contempladas en el reglamento? Recordar, el reglamento tiene instrucciones generales e instrucciones específicas. Y además el reglamento siempre es un reglamento de mínimo. Hola a todos, hemos tenido un pequeño problema, hemos pedido a Luis Carlos. Vamos a esperar un segundito que se vuelva a incorporar. Ha perdido la conexión, por favor ser pacientes, tardamos un segundito. Vamos a ver. Irene, confírmame por favor si se me escucha. Se te escucha perfectamente. Gracias. Disculpar, Nada. no sé qué. Estas cosas de la informática, he perdido la conexión, pero bueno, disculpadme. Os decía que la instrucción 30 para locales mojados solamente cita dos tipos de canalizaciones, o bien en tubo o bien en canal. Y nosotros recibimos muchas consultas. Oye, ¿qué pasa entonces con las bandejas? Que como sabéis se están utilizando desde hace mucho tiempo. Y os recordaba, ya lo dijimos en el webinar anterior, que el reglamento tiene unas instrucciones generales y otras específicas. ¿Las específicas para qué son? Para que si hace falta modificar las condiciones de la general, lo modifiquen.
Si en la 30 hubieran querido, el ministerio, quien fuera, hubiera querido decir las bandejas no se permiten, lo hubiera dicho claramente. No lo dice. ¿Por qué no menciona las bandejas? Porque no es necesario modificar las condiciones de instalación de las bandejas. Eso quedó más o menos claro en el momento en que el propio ministerio, en la guía técnica de aplicación, incluyó las bandejas. Y de esa manera, de alguna forma, pues vosotros podéis instalar las bandejas sin esa preocupación de, oye, pero el reglamento las contempla de qué manera, pero sí, pero no, etcétera. En la guía se comentan algunos detalles, yo aquí no lo he copiado todo, por ejemplo, no he copiado el grado, o mejor dicho, la clasificación mínima de protección a la corrosión, que es clase 5. Si dice, por ejemplo, pues que no tiene que ser accesible a las personas, al público en general, de manera que tienen que estar situadas en altura o bien en recintos de acceso restringido. Esto sería, sí, un buen ejemplo de una bandeja, una Regiban, en una instalación a la intemperie. ¿Cómo contempla la norma que antes veíamos cuando veíamos las influencias externas la presencia de agua o humedad? Pues claramente dice que hay que tener en cuenta esa presencia de humedad para que nuestra instalación no se vea perjudicada. Y además dice claramente la canalización ensamblada. Y os lo digo, ahora lo vais a ver, porque también vinieron muchas dudas. Oye, si el reglamento me está pidiendo un índice de protección, es decir, que no me entre el agua, ¿cómo voy a utilizar una bandeja de rejilla que es totalmente abierta? Fijaros, la canalización ensamblada, es decir, tengo que hablar de mi canalización eléctrica. No tengo que hablar solo del soporte, en este caso de la bandeja, solo de no sé qué elemento, no, de la canalización ensamblada. Y fijaros la nota siguiente, que también es muy importante. ¿Qué dice la norma internacional, la IEC 6364552? Que en general las cubiertas de los cables para instalación fija, cuando no están dañadas, es decir, cuando los cables están bien, se pueden considerar como a prueba de penetración de la humedad, es decir, se pueden considerar como estancos. Por eso, recordar siempre los requisitos de estanqueidad son para la canalización eléctrica, recordando que la definición del reglamento y la definición en general de las normas de canalización eléctrica es que es el conjunto constituido por los cables o conductores que estoy utilizando y los medios, los elementos para su fijación o su protección. En este caso, si estamos utilizando una bandeja, es un simple soporte. A la bandeja no le voy a exigir condiciones de estanqueidad, siempre y cuando esa condición de estanqueidad me la den los cables con cubierta que voy a utilizar. Por tanto, puedo utilizar tranquilamente cables con cubierta que son estancos sobre una bandeja que es abierta como una bandeja de rejilla y va a cumplir las condiciones de estanqueidad que me pida el reglamento. Esa presencia de agua, esa humedad, me va a generar un problema al que también estáis todos muy acostumbrados, que es el de la corrosión. Ya tengo asegurada la sanidad, ya sé que no me va a entrar el agua, no me va a entrar en contacto con la parte activa, no me va a generar riesgos eléctricos, pero esa humedad sí me puede generar un problema en los elementos metálicos que utilice. Recordaréis del primer webinar, del anterior webinar, que cuando hablaba de cómo contemplaba la norma de bandejas la resistencia a la corrosión, pues la norma de bandejas establece dos tipos de clasificación posibles. Una para los aceros con recubrimientos de zinc o aceros inoxidables, porque son recubrimientos y materiales suficientemente conocidos, por no decir más que requete conocidos, y por tanto no hace falta ni que pasen ensayo. Con una tabla en la que se recoja que según las características de ese material cumple una determinada clasificación, es suficiente. Y después manejar otra tabla, las vamos a ver ahora, que es la tabla 9, para otros aceros que no son tan conocidos, que son nuevos, que tienen recubrimientos que se acaban de desarrollar, etcétera, pues esos materiales tendrán que ensayarse en una cámara de niebla salina y en función del resultado de ese ensayo se podrá clasificar. De esta manera tenemos la primera tabla que os decía para los materiales de comportamiento muy conocido, recubrimientos de zinc básicamente e inoxidables, y como veis la clasificación de la norma de bandejas va hasta el 8, la clase 8 para los aceros normales,
y la clase 9 para los inoxidables. En función del tipo de material que tengamos, directamente es un recubrimiento de zinc, lo podemos clasificar. Por ejemplo, clase 5, pues un galvanizado en caliente con un espesor de revestimiento de zinc de 45 micras. Como os decía antes, la clase 5 es lo que sigue la guía del reglamento para la instrucción 30 para las bandejas o canales metálicos que se van a poder colocar en intemperie. Y la tabla 9 que os decía, para los nuevos materiales, nuevos recubrimientos, exige un ensayo en cámara de niebla salina y en función del tiempo que tarda en aparecer un determinado porcentaje de oxidación roja, que es la que la norma considera, así se va a clasificar también desde 1 hasta 8, siendo el 8 la clase máxima para una duración del ensayo en cámara de niebla salina superior a las 850 horas. Como ya hablábamos en el anterior webinar, os ponía simplemente como orientación una tabla, no sé si la veis bien, pero espero que sí, de los acabados más habituales de PEMSA y de la clasificación a la corrosión según la norma de bandejas. Simplemente los leo. El pregalvanizado, clase 2, el electrocincado, clase 3, el vicro, clase 5, ya se podría colocar en intemperie, el galvanizado en caliente, aquí hemos puesto clase 5 y clase 6, es verdad que en función del espesor del micraje podría llegar hasta la clase 8, y después destaco el Black C8, que llega a la clase C8 de resistencia, y después lo vamos a comentar, y como antes os decía, los inoxidables, el 304 y el 316 para ambientes marinos, que se clasifican en el 9. ¿Cuáles son los materiales más habituales que utilizamos en intemperie? Pues en realidad aquí vamos a terminar rápido, porque serán los aceros inoxidables, que todos conocéis. Aquí he puesto un ejemplo de una instalación en el puerto de Tarragona, aunque estaba empezando, no tiene todavía los cables eléctricos. ¿Y qué ventaja tiene el acero inoxidable? Pues la protección asegurada, es una protección muy alta. ¿Qué inconveniente tiene? Pues su coste, lógicamente. Y aquí os pongo un ejemplo, simplemente como anécdota, de que si hacemos la instalación con inoxidable, lógicamente hay que hacerla bien, porque si, como pasó aquí, pues por un error que al final hubo de que se equivocaron de caja, cogen los tornillos o las arandelas o las tuercas que no son inoxidables, pues ya está el problema presente. Es verdad que en un ambiente húmedo, como es el del puerto de Tarragona, un acero normal o con un recubrimiento no adecuado para este ambiente se va a empezar a oxidar muy rápido. Y como veis aquí, no se habían tirado todavía los cables y esos tornillos que no eran inoxidables, pues ya se estaban deteriorando, con lo cual se cambiaron sin más problema. ¿Qué inconveniente tiene el inoxidable cuando se suelda? Pues que se altera la superficie de una manera importante y eso influye en la capacidad de anticorrosión del acero inoxidable. Por eso, PEMSA, en todas sus bandejas y accesorios inoxidables, una vez fabricados, los trata con un proceso denominado pasivado térmico, en el que se regenera esa capa, se elimina esa alteración superficial que se ha podido provocar en las soldaduras. Fijaros que la bandeja de rejilla tiene muchos puntos de soldadura donde se encuentra cada varilla longitudinal con la varilla transversal. Pues de esta manera conseguimos que la bandeja salga perfecta para cualquier uso que le podáis dar. El otro material habitual, que casi no hace falta ni que os lo comente porque lo conocéis de sobra, es el galvanizado en caliente. El galvanizado en caliente, os he puesto aquí un pequeño recuadro simplemente para recordaros que consiste en, una vez que se ha fabricado la bandeja, está totalmente terminada, la vamos a llevar a un baño de zinc líquido, aproximadamente a 450 grados de temperatura, lo vamos a dejar ahí unos minutos y la vamos a extraer. Y en esos minutos que está la bandeja en el baño de zinc, se va a producir una reacción química en el que se va a adherir el zinc, se van a formar unas capas y la bandeja va a quedar, lo vamos a ver después, con unas capas de zinc protegida. El galvanizado en caliente, os he puesto esta imagen aquí, protección demostrada.
El galvanizado en caliente se utiliza desde hace un montón de años. Lo estáis viendo continuamente, ya no solamente en las carreteras, sino en farolas, en báculos, en cantidad de sitios. Es un acabado súper conocido, súper, en fin, súper demostrado su comportamiento. Y lo que os decía antes, en ese baño se producen toda una serie de capas, y lo he puesto simplemente para indicaros, hay gente que dice, bueno, tengo aquí una pieza metálica, está pintada con un epoxi, con un no sé qué, pues esto me garantiza una buena protección. El galvanizado en caliente no tiene nada que ver con una pintura. Una pintura se puede descascarillar, se puede levantar, puede entrar la humedad y puede afectar al acero por debajo, oxidándolo sin que tú lo veas porque por encima está viendo la pintura. Sin embargo, el galvanizado en caliente no se trata de una capa adicional al sustrato, se trata de una serie de capas que tienen una composición diferente cada una y por tanto unas características mecánicas, ya no solamente, por ejemplo, de flexibilidad, diferentes, que le proporcionan al acero la protección súper reconocida con un coste además muy adecuado. ¿Qué inconveniente tiene? Os he puesto aquí un pequeño dibujito, pues que depende del galvanizador, cómo saque la pieza del baño, cómo escurran las gotas, cómo lo deje encima después de otra que ya estaba allí, etcétera, la superficie puede quedar visualmente con defectos, puede tener grumos, puede tener gotas sólidas, puede tener rugosidades. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues el galvanizado en caliente te da una protección muy conocida, muy adecuada, pero no es estética. Y eso pues todos lo tenemos que tener en cuenta. En esta imagen, el cuadro de abajo de la derecha que os he querido resaltar, muchas veces nos llamáis y nos comentáis, oye, pero es que la ingeniería está especificando 100 micras de espesor, 30 micras de espesor, y vosotros en vuestro catálogo, estáis dando 70, 60, a lo mejor 80, y hay gente que se piensa que el espesor en las micras se puede conseguir, bueno, pues déjalo en el baño de zinc 5 minutos más y seguro que va a crecer la capa y va a ser mucho más gruesa. Pues no, no depende del tiempo, como veis en estas curvas, sino que depende del tipo de acero que se utiliza. Solamente para tiempos grandes, como veis ahí en la gráfica, de 6-7 minutos, se pueden conseguir espesores de la capa protectora muy altos si se utilizan aceros especiales con un contenido en silicio o en fósforo muy alto. Aceros que no son habituales y por tanto no son los normales que tenemos, y si se quisiera utilizar algo de esto, pues lógicamente sale del circuito del producto estándar con todo el incremento en costes que podéis imaginar, cuando no merece la pena. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, lo ve en algún sitio y empieza a pedirlo, a copiarlo y a ponerlo en sus especificaciones. No merece la pena. Otros materiales que también se podrían utilizar para intemperie, pues, y estoy centrándome en bandejas de rejilla, pues si partís de un alambre recubierto, como pueden ser, y he puesto simplemente por poner unos ejemplos de ArcelorMittal, el galfán o el crapal, son aleaciones en la superficie del acero de zinc y aluminio o de zinc, aluminio y magnesio. Nosotros hemos preferido ir a un tratamiento posterior a la fabricación, puesto que, como antes habéis visto, tiene puntos de soldadura, la bandeja de rejilla, y en esa soldadura la protección superficial, si estamos comprando un acero ya recubierto, posiblemente se va a dañar y van a ser posibles puntos de iniciación de la oxidación. Nosotros hemos preferido ir a un acabado posterior a la fabricación que llamamos Regiban Black C8, también lo conoceréis porque lo hemos promocionado, con una serie de características que he recogido aquí aproximadamente. Pero de las que solamente voy a comentar algunas, porque tampoco os voy a hacer perder tiempo. En cualquier caso, como os decía al principio, cualquier consulta adicional que queráis, posteriormente o más adelante, la podéis hacer. ¿Cuál es la ventaja principal del Black C8? Pues su clasificación de resistencia a la corrosión según la norma de bandejas. Lo ensayamos en cámara de niebla salina y supera las 850 horas. Supera, por tanto, podemos definirla como clase 8. Y no es algo que diga PEMSA, que lo haya ensayado aquí localmente, sino que la tenemos certificada con la marca N de AENOR. Es decir, AENOR certifica
esta clase de resistencia a la corrosión. Antes os decía que el galvanizado en caliente pues tenía esos defectos superficiales. La Regivan Black C8 tiene una superficie totalmente lisa y homogénea y por tanto es mucho más estética para el que le preocupe el tema estético. Además, esa conocida protección autorregeneradora del zinc o autorreparadora está potenciada en el caso del Black C8, de modo que aunque se puedan producir, y en la instalación siempre se van a producir, pequeños arañazos, pequeños defectos, que incluso lo vais a ver que aquí se ve porque ha perdido el color negro, que se ve un poco grisáceo, esos arañazos no tienen la menor importancia. Aquí he puesto un ejemplo que puede dar lugar a confusión. Parece que es que va a recrecer después y esto va a quedar otra vez relleno y va a quedar tapado. No es así, pero aunque lo estéis viendo con ese pequeño color gris del arañazo, se genera una pila electroquímica, como después vamos a ver, y el zinc de alrededor hace de ánodo y va a proteger ese posible arañazo que podría estar, nunca va a ser el hierro, siempre será una aleación de zinc, pero que podría quedar un poco para vuestra preocupación. Tiene una capacidad dúctil enorme, de manera que, como sabéis, una de las ventajas de la Regivan es poder adaptarla a las instalaciones. Pues eso con Regivan Black C8 no se pierde, por supuesto. Una consulta habitual, y dejamos ese tema, es también decir, bueno, me das protección con este acabado, con este inoxidable, ¿en qué casos tengo que utilizar uno u otro? Y aquí os he puesto una imagen de una norma, es verdad que habla más de temas de pinturas, pero es una clasificación muy extendida de ambientes, de manera que os podéis encontrar pues, en una especificación o en una petición que os diga, oye, donde va a instalarse esta bandeja es un ambiente de corrosividad C4. ¿Qué tipo de protección de bandeja hay que utilizar? Bueno, aquí os dice, pues por ejemplo, un C4 es un índice de corrosividad alta, puede ser un área industrial, puede ser una zona costera con relativamente baja salinidad, si hablamos de exterior, o puede ser en interior, pues de una planta química, de una piscina, es decir, una corrosividad alta, pero no muy alta. Pues aquí os he resumido en plan informativo los acabados de PEMSA, en principio adecuados a estos tipos de ambientes, a estas categorías de corrosividad. Y siempre digo, esto es una primera aproximación, porque ya me habréis oído algunos decir, tú puedes comprar un piso en primera línea de playa y cuando llegas al piso, el piso puede estar efectivamente en primera línea de playa y además en el frente mirando a la playa, o puede estar en primera línea de playa en ese edificio, pero mirando para atrás al patio trasero, de manera que es un patio cerrado y es totalmente diferente el comportamiento no, la agresividad del medio. Si estás al frente del mar, ahí puede haber incluso ya no solamente ese ambiente de humedad salina, que como sabéis es muy corrosiva, sino que puede haber viento, que ese viento puede arrastrar partículas de arena, etc. Entonces esto es una tabla aproximativa para daros una idea. Sabemos que la corrosión es un proceso, una reacción química, donde el hierro se combina con el oxígeno, con la atmósfera para generar la herrumbre. Sabemos que el zinc protege al hierro precisamente porque hace de ánodo y el propio zinc se autoprotege con esa pátina, que habréis oído algunas veces, de carbonato de zinc que ralentiza la corrosión. ¿Esto por qué lo he puesto aquí? Simplemente para introducir el tema de que la corrosión es una reacción química o electroquímica. Y como tal, esta imagen la recordaréis del webinar anterior, porque a más de uno le sorprendió cómo el aluminio ha sido capaz de agujerearse en este ambiente al tener un cable de cobre. Aquí lo que se ha producido es una corrosión galvánica del aluminio al estar en contacto con el cobre en un ambiente muy húmedo. Es un poco aquí el resumen que os hago. ¿Cuándo se produce esa corrosión galvánica? Pues al tener dos elementos que vamos a ver ahora muy separados en su tabla, porque tienen un potencial galvánico muy diferente, permanentemente
con un medio húmedo que hace de electrolito y después con unos factores que vamos a comentar después. Es decir, yo tengo dos materiales muy alejados en la tabla, lo vamos a ver ahora, frente a un electrolito, es decir, un ambiente muy húmedo, imaginaros salino del mar, es decir, con iones en definitiva, tanto si son como si son aniones. Y aquí os he puesto en rojo ese círculo porque ¿qué es lo que ocurre? Que se genera una pila, por eso se llama corrosión galvánica, una pila, de manera que va a haber un trasvase de electrones y de iones y el material menos noble, en este caso el ánodo, que podría ser el aluminio de antes, se va a corroer de una forma mucho más acelerada que si solamente hubiese ambiente marino. Las tablas de potenciales las podéis ver de muchas maneras. Aquí os he puesto algunas. En cualquier caso veis como el aluminio está bastante separado del cobre, por tanto es fácil que se produzca esa corrosión si hay un ambiente permanentemente húmedo. La podéis ver así, veis que ahora el aluminio está arriba, me da igual porque en cualquier caso veis la diferencia entre el aluminio y el cobre que están muy separados. La podéis ver también así, que esta quizás es más gráfica porque yo he puesto aquí una línea roja para que veáis que los materiales que están a la izquierda, si los combináis con los de la derecha y están por debajo de la línea roja porque el valor de diferencia es alto, es fácil que se oxiden. Aquí he puesto en azul el zinc. El zinc se oxida frente, por ejemplo, al acero o incluso al inox, aparte de la oxidación normal por corrosión galvánica. ¿Qué es lo importante para que se produzca la corrosión galvánica cuando estamos uniendo dos materiales distintos? Lo fundamental, la presencia permanente del electrolito. Y yo he puesto esto aquí, os lo estoy comentando, no tanto para crearos una inquietud de decir, pues a partir de ahora, a ver si voy a juntar el cobre con el aluminio y voy a tener problemas. No tanto por eso, sino porque si lo juntáis en un ambiente permanentemente húmedo, imaginaros, en la playa, entonces sí que tenéis que tenerlo en cuenta. El segundo factor importante es la relación de áreas. Si yo utilizo unas planchas de galvanizado en caliente con unos tornillos inoxidables, aunque pueda aparecer una pequeña oxidación en el galvanizado, como el material más noble es el inoxidable, que es el tornillo, prácticamente, y del otro tengo una plancha muy grande en el tejado, no me preocupa. Mientras que si utilizo unas planchas de acero inoxidable para mi tejado y se me ocurre unirlas con unos tornillos galvanizados en caliente, que es el menos noble y que es el que se va a corroer, me quedaré sin tornillos. Por esa diferencia también de áreas en un tiempo súper breve. ¿Cuál es la recomendación? Procurar siempre utilizar acabados del mismo tipo. Y además he añadido, habíais visto antes el cobre desnudo con el aluminio. Cuando tengáis ese ambiente tan húmedo, permanentemente húmedo, la presencia del electrolito, y tengáis que utilizar un conductor de cobre, pues para poner finalmente a tierra la bandeja o para lo que sea, utilizar un conductor con aislamiento. Ejemplo rápido, ya os digo, en un ambiente extremo, permanentemente húmedo, pues el galvanizado se va a oxidar. Tampoco me preocupa mucho porque esto no va a ir a mucho, pero no os tiene que llamar demasiado la atención, pues ver un poco de óxido en un galvanizado cuando teóricamente el galvanizado en caliente aguanta también. Lo mismo que, como antes veíamos, el cobre con el zinc del galvanizado en un ambiente extremo, pues también os puede dar problemas. En el caso, como os decía antes, que tengáis que utilizar un conductor de protección, si vais a tener ese ambiente extremo, ese ambiente muy húmedo permanente, utilizar es muchísimo mejor un conductor con aislamiento. Y por último, si el ambiente es un ambiente normal, y esto es una foto de aquí de Madrid, de nuestras instalaciones, pues no tenéis que preocuparos de nada. No va a pasar nada con el galvanizado, porque no se va a provocar esa pila permanente y el galvanizado va a quedarse tan tranquilo. Si recordáis la norma que hablábamos antes, al principio, para las influencias externas, incluía también como influencia externa la radiación solar y la radiación ultravioleta. ¿Qué nos viene a decir la norma? Pues que cuando exista esa radiación, como siempre, y aquí abro un paréntesis, ¿qué nos dicen las normas y el propio reglamento? No nos vienen a decir más que
que tengamos en cuenta los riesgos que existen y para esos riesgos adoptemos las soluciones necesarias. Es verdad que las normas se toman la molestia y el propio reglamento de desmenuzarnos cuáles son esos riesgos más habituales en estos tipos de instalaciones, por ejemplo en intemperie, al citar el tema del agua, de la corrosión, no sé qué, pero en definitiva cualquier instalación eléctrica, las normas y los reglamentos no sirven más que para llamarnos la atención de los riesgos posibles y de las soluciones que como mínimo debemos adoptar. Pues en este caso, ¿qué nos dice? Pues que tomemos medidas adecuadas. Simplemente una imagen para recordar lo que vamos a comentar ahora. La radiación ultravioleta no es más que una pequeña parte del espectro electromagnético del Sol. Y a mucha gente le suena el tema de los rayos UVA, pero cuando hablamos de la radiación ultravioleta hay distintas longitudes de onda y cada una, digamos que cada grupo tiene unas denominaciones. Hay unas que la capa de ozono, como también estáis acostumbrados a oír, están más limitadas, quiero decir, hace de barrera la capa de ozono y no llegan a la Tierra, pero en cualquier caso la radiación ultravioleta llega y es muy energética, con lo cual afecta a los enlaces químicos y las moléculas orgánicas, por ejemplo de los plásticos, se van a ver afectadas y el plástico va a cambiar de comportamiento. No solamente en la superficie, como muchos podemos pensar inicialmente. Es verdad que la superficie es lo primero que llama la atención porque empieza a perder su brillo, a perder su apariencia estética, pero también aparecen grietas y todo el que haya tenido unas sillas pues de estas típicas de terraza o de jardín, lo habrá visto que empieza a deteriorarse la superficie, pero un buen día te vas a sentar y se te parte la pata y te has quedado sin silla, cuando no estabas viendo esa degradación que se produce por el interior. La radiación ultravioleta además se ve acompañada en condiciones normales de la temperatura, de la humedad y de la contaminación posible del aire. Y esto lo digo porque cuando luego veamos los posibles ensayos en cámaras, en laboratorio, nunca van a poder reproducir la realidad porque no van a tener en cuenta todos los factores que sí pueden intervenir en una determinada instalación. Yo solamente quiero daros aquí unas pinceladas, porque entre otras cosas estamos hablando de bandejas metálicas. Es cierto que hay fabricantes de bandejas metálicas que las dan con recubrimientos orgánicos, con pinturas epoxi, con pinturas acrílicas, en fin, del tipo que sea. Y a esas pinturas les va a afectar. PEMSA no las tiene y no me preocupa, pero sí quiero que, por lo menos, ya que las normas lo dicen, que hay que tener en cuenta el efecto no solo de la humedad, sino del sol y la radiación ultravioleta, que tengáis una pequeña visión del tema. Con esta imagen os he querido poner la cantidad de normas que hablan de ensayos. Es verdad que muchas de estas, fijaros aquí, al final dice vehículo completo. Muchas de estas normas están animadas por los fabricantes de coches. Los fabricantes de coches antes prácticamente no utilizaban los plásticos. Bueno, ni los fabricantes de coches ni nadie utilizaba apenas antes los plásticos y en los últimos años cada vez tienen los plásticos más aplicaciones. De hecho, los fabricantes de vehículos se han preocupado mucho según los iban incluyendo en sus vehículos. Podréis ver todavía coches con los faros, que antes eran de cristal y ahora ya son de plástico, que esos faros de plástico, los veréis porque os llamará la atención, se han vuelto opacos. Ya no son translúcidos como inicialmente era ese plástico. Ese es efecto de la radiación ultravioleta. En España se utiliza mucho la 4892, de la que la parte 2 habla del ensayo con lámparas de arco de xenón. ¿Por qué? Pues porque como los fabricantes de coches y los fabricantes de materiales no iban a dejar el coche en la intemperie 10 años para ver qué le pasaba al plástico, pues se han desarrollado toda una serie de fuentes de radiación para poder someter en laboratorio a esos materiales a un envejecimiento acelerado, de manera que sin necesidad de que hoy esté nublado o sea de noche, poderle irradiar el plástico en las condiciones que determinemos y ver qué le pasa a ese material. ¿Cuál es el problema? Pues que cada norma, y esta por ejemplo es de la 4892.2 que os estoy hablando, define una serie de ciclos con una serie de etapas. Por ejemplo,
ciclo de 102 minutos en seco, 18 minutos con pulverización de agua, con una irradiación o radiación, como queráis, de 0,51 vatios metro cuadrado en una longitud de onda de 340, controlando la temperatura a 38 grados y la humedad 50, en fin. Aquí os pongo varios. Esta ASTM, pues un ciclo de 4 pasos, 60 minutos primero, en el que hay pulverización por delante y por detrás, pero no hay radiación. En la segunda fase, radiación durante 40 minutos de 1,32, en este caso kilojulios, sin pulverización, etc. Otra STDM que tiene un ciclo total de 24 horas, 240 minutos sin radiación, pero con pulverización. 30 minutos después con radiación, pero no sé qué. Total. Yo, sinceramente, para mí, un lío. Porque al final estás viendo tantos ciclos, tantos tipos de ensayos, que al final te dices, bueno, ¿cuál es el que reproduce mejor, si es que hay alguno, las condiciones reales? Aquí os pongo otro, que tampoco os voy a marear más. Bueno, este es importante porque al final, aparte del ensayo de ultravioleta, dice, oye, y después me haces un ensayo de tracción o de impacto. Eso es fundamental. Está muy bien que pase el ensayo, lo saques de la radiación ultravioleta y digas, oye, pues mira, tiene buena pinta, está muy bien, no se ha debido ver afectado. Si después no le haces un ensayo de impacto, pues no sabes realmente qué le ha pasado por dentro. Aquí está norma de UL que dice que con un 70% de modificación lo admite como válido. 70% yo podría decir, ¿y por qué no 80? ¿Y por qué no 60? O más o menos. Quiero decir, para mí, realmente, una bandeja, en este caso, está soportando unos cables. Si el día de mañana recibe un golpe y resulta que se me parte y se me cae todo, pues me preocuparía bastante, ¿no? Bueno, todo esto es para deciros que ahora mismo IEC, porque las normas que os he enseñado eran de UL, eran americanas, IEC ya tiene una guía desarrollada. No me voy a entretener porque ya veo el reloj corriendo, pero lo tenéis aquí, lo podéis ver más despacio. IEC tiene un Technical Report, es una especie de norma, no es norma, pero un documento para que los comités que elaboran las normas del 23, es decir, de tubos, de canales, de bandejas, sigan esta guía, utilicen estos criterios para implementar en su norma el ensayo. Aquí habla de 500 horas, por ejemplo. Antes, aunque no me he parado, el ensayo inicial de otra que os he enseñado eran 1000 horas. Yo ahora preguntaría, bueno, ¿y por qué 500? ¿Por qué 1000? ¿Por qué el ciclo 1? ¿Por qué no el ciclo 2? ¿Por qué? En fin. ¿Pero cuál es la realidad? Pues que la norma de bandejas a día de hoy no contempla nada, ni de propiedades térmicas ni de influencias externas. Y aquí me podría decir, bueno, pero hombre, sí, vale, pero si hay un ensayo que me dice, que me asegura que al superar el ciclo durante 1000 horas, pues me va a aguantar 3 años en el exterior, pues yo sinceramente, una vez que he estado viendo la documentación que hay, la conclusión es que cada sitio es diferente. En cada sitio se produce una radiación solar en unas condiciones de humedad, en unas condiciones de concentración o de impurezas de aire, en unas condiciones de ciclos de sol y de sombra, de humedad, etcétera. Con lo cual, no se puede establecer una prueba de exposición en laboratorio como una simulación de condiciones finales. De manera que si a mí un fabricante viene y me dice, no, porque esto está demostrado según la norma tal, comportamiento demostrado en exterior, yo le preguntaré, bueno, ¿dónde está demostrado? ¿En tal sitio? Vale, pues ya sé que en ese sitio se va a comportar bien. En otros, yo personalmente lo dudaría. Y entro en la parte final. Espero que no os esté cansando demasiado. Esta imagen la recordaréis los que asististeis al webinar anterior, porque era el resumen de cómo instalábamos las bandejas, casi independientemente de donde fuera, quiero decir, si era una instalación en pública concurrencia, local húmedo mojado, si era en no sé dónde o en no sé qué. ¿Cuál es el requisito más importante? Puesto que mi bandeja no es un elemento de protección de los cables,
la tengo que instalar siempre en zonas donde no hay riesgo de daño mecánico para el cable. Y aunque la voy a colocar normalmente fuera del acceso del público, me tengo que asegurar de que efectivamente no haya riesgo eléctrico, no haya acceso para el público en general. Pues ese requisito es el que tengo que tener en cuenta en una instalación a la intemperie. Una instalación a la intemperie, como puede ser esta, en una pasarela en el aeropuerto de Barajas, donde, aunque se ve poquito, pero está ahí la bandeja colocada y le puede llegar el agua y le puede llegar lo que sea. No está accesible, veis las personas por arriba, pero efectivamente el riesgo eléctrico hay que tenerlo en cuenta para cualquier elemento metálico. Y es verdad que hay elementos metálicos mucho más accesibles que estáis viendo cotidianamente en la calle, como pueden ser farolas, báculos, o cualquier otro elemento metálico. ¿Qué precauciones tenemos que tener en cuenta? Pues ya sabíamos del webinar anterior, protección contra el contacto directo, lo resuelvo con el aislamiento de mi conductor, protección contra el contacto directo, lo resuelvo o bien por un elemento de corte automático de alimentación o bien por utilizar aislamiento doble reforzado, equipos de clase 2. Esto es lo que me dice el reglamento, esto es lo que me dicen las normas. Y aquí aproveché y dije, bueno, ya que estoy hablando de protección contra el riesgo eléctrico y en instalaciones a la intemperie puede ser más interesante, voy a hacer un pequeño repaso. Sabemos para qué son las puestas a tierra, para proteger. Aquí lo tenemos, lo podéis leer después despacio. Sabemos lo que es una masa, un elemento metálico o conductor que está separado de la parte activa, el cobre, solamente por un aislamiento. ¿Qué pasa? Que si el aislamiento tiene algún tipo de problema, de fallo, esa parte metálica va a quedar en tensión. Si esa parte metálica es accesible y alguien la toca, puede ser esa persona conductor, o sea, verse afectada por esa corriente y ya tenemos ahí un accidente y un problema. Por tanto, sabemos que las masas hay que conectarlas al conductor de protección. En muchas ocasiones pues nos llama alguien y nos dice, oye, pero bueno, y entonces vuestra bandeja, ¿qué cable de tierra le tengo que poner? Está claro que la pregunta no está bien hecha. En todo caso, habría que decirle, la bandeja, para poner la tierra, ¿qué conductor tengo que utilizar para poner la tierra? Y es una manera de resumir. Este es un esquema muy esquemático, ahora vamos a ver la de la norma IEC, para recordar que cualquier masa, por ejemplo un tubo de los que veíamos antes con un conductor aislado, tengo que conectarla mediante un conductor de protección a mi borne principal de tierra que finalmente estaba puesto a tierra. Pero nunca hablaré de poner la bandeja con un cable de tierra. El cable de tierra, por definición, es un cable que une mi borne a la pica o a la toma de tierra final que está ahí abajo enterrada. Lo mismo hacen las normas internacionales. La IEC 6364-554 o la traducción a España, la UNEHD, me habla exactamente de lo mismo. Cualquier masa, que la representa aquí con la M, tiene que estar unida al conductor de protección para finalmente llegar al borne principal de tierra y tener seguridad de que si hay cualquier derivación y alguien está tocando ahí, no vamos a tener problema. Lo mismo que tendré que utilizar un conductor de equipotencialidad si tengo cualquier parte conductora externa. Y una parte conductora externa, veis en esta imagen que está representada por una C, pues puede ser una tubería de agua que viene de fuera del edificio y que no sé de dónde viene, como aquel que dice, o puede ser cualquier canal metálico del aire acondicionado o de cualquier historia. ¿Qué entienden las normas por una parte conductora externa? Es metálica, es conductora, no pertenece a mi instalación eléctrica, pero posiblemente está conectada en algún punto a tierra. Por tanto, si yo tocara una masa que estuviera defectuosa su conexión al conductor de protección y tuviera un problema y al mismo tiempo tocara esta parte conductora que al final, sin yo saberlo, está puesta a tierra, la persona se vería sometida al choque eléctrico. Por tanto, ¿qué recomienda el reglamento? ¿Qué recomiendan las normas? Cuando tengo una masa y un elemento metálico que puede ser una parte conductora externa, únelas equipotencialmente para asegurarte de que están a la misma tensión. El conductor de tierra, por tanto, no me paro. La sección necesaria pues la tenéis en las normas o en el reglamento.
Y cuando alguien me pregunta, oye, pero la bandeja entonces, ¿cómo tengo que poner la tierra? Pues yo no le puedo dar la solución. Es como si a un fabricante de picas le llamáis y le decís, oye, estoy haciendo aquí un edificio, voy a poner las tomas de tierra, ¿cuántas picas tengo que poner? ¿O de qué características? Y el fabricante de picas os dirá, yo qué sé, dependerá del edificio, dependerá de la instalación, dependerá de lo que tengas tú ahí. Pues en el caso de la bandeja pasa lo mismo. No depende de la bandeja, depende de la instalación eléctrica que tengáis. Si os vais al reglamento o a las normas, el conductor de protección, si es que la bandeja la habéis definido como una masa, el conductor de protección necesitará tener una sección en función de los conductores de fase que estéis utilizando. Y los conductores de equipotencialidad, en el caso de que tengáis la bandeja muy próxima, por ejemplo, al chasis de un motor y queráis aseguraros de la equipotencialidad de ambos elementos metálicos por si alguien toca al mismo tiempo la bandeja y el chasis del motor, pues también depende de los conductores, como viene aquí escrito, y que no os lo leo porque lo podéis leer vosotros. Es verdad que mucha gente pues no separa, dice, mira, yo utilizo el mismo cable con la misma sección, tanto para una cosa como para otra. Aquí uno, aquí potencialmente, pues los postes estos, que probablemente, bueno, no sé si tendrían que estarlo, pero a la bandeja por si acaso, tal y cual. Pues bueno, eso ya después depende de cada uno. Lo correcto es analizar las condiciones de la instalación y en base a esas condiciones definir las secciones. Por lo menos tendréis definidas las secciones mínimas, que después por economizar pedidos de conductores queréis utilizar una misma sección para todo que es superior, pues fenomenal. En el caso de que la bandeja se considere una masa, tenéis que conectarla al conductor de protección. Y para eso, ¿qué es lo importante? Yo os diría, porque eso sí me podéis preguntar, oye, pero tiene que ser en un punto, en más de un punto, pues depende de la propia continuidad eléctrica que mantengáis entre tramos. Si seguís las instrucciones del fabricante, si seguís las instrucciones de PEMSA, sabéis que nosotros ensayamos y certificamos la continuidad de nuestras bandejas. Por tanto, os podemos decir cuál es la impedancia, cuál es la resistencia por metro de la bandeja, cuál es la resistencia como máximo en la unión de las bandejas y podéis calcular la impedancia total del posible bucle de defecto, que es lo que la instrucción 24 os va a decir que tengáis en cuenta para ver si en caso de defecto, si tenéis un dispositivo de corte automático, la tensión que se produce ahí es inferior a 24 o 50 en función del tipo de instalación. Pues si es así, disculpadme, si es así, podréis utilizar la conexión al conductor de protección en uno o en varios, en función de ese cálculo de impedancia total que hagáis, en función de las características de la instalación. Si no se mantiene la continuidad eléctrica, si por razones de vuestra instalación, porque hay vigas, porque hay objetos que os impiden mantener la continuidad eléctrica de la bandeja, pues probablemente lo más cómodo y lo más sencillo es tirar un conductor adicional que va recorriendo esas bandejas y que en cada tramo está unido al conductor de protección. Y de esa manera estáis asegurando esa protección. Este es un ejemplo. No tiene tampoco mucho misterio. Y por último, y con esto voy a terminar, os recuerdo de alguna manera lo que significa un material de clase 2. Hemos visto antes que las normas y el reglamento me permiten, como protección ante los contactos indirectos, o bien la utilización de dispositivos de corte automático de la corriente, o bien el uso de la clase 2. La clase 2, en definitiva, ¿qué es la clase 2? Pues utilizar un elemento que me está protegiendo simultáneamente contra el contacto directo y contra el contacto indirecto, o en caso de fallo. Por tanto, tengo las dos protecciones aseguradas. ¿Cómo definía la norma en su edición de 2005, que se ha estado utilizando hasta este año, la 441, una canalización que cumpliera las condiciones del aislamiento doble o reforzado? Pues cuando la tensión asignada, por supuesto, no es inferior a la nominal del sistema y como mínimo son 300-500, y cuando está asegurada la protección mecánica, por ejemplo, por el revestimiento no metálico del cable. Es decir, hasta ahora mismo las normas estaban considerando
que si el cable con cubierta tenía una tensión asignada superior a la tensión nominal y como mínimo 300-500, ese cable con cubierta consideraba aislamiento doble reforzado. Es verdad que las normas de cables, como os he indicado aquí, no especifican, no se ensayan los cables normalmente a impulsos eléctricos, y si nos ponemos muy estrictos, la norma 61-140, que es la que establece los requisitos del aislamiento doble reforzado, también exige un ensayo a impulsos, con lo cual si nos ponemos muy exigentes, realmente si al cable no se le ha hecho ese ensayo, alguien podría decir no me lo está demostrando. Eso es lo que ha pasado en esta ocasión y por ese comentario se ha modificado la redacción de la norma de 2018, de manera que ahora una canalización para que se considere que cumple los requisitos del aislamiento doble reforzado, es decir, esa bandeja con esos posibles cables no es una masa y por tanto no es necesario que la ponga a tierra mediante el conductor de protección. Ahora los cables, el requisito es que sean adecuados para resistir los esfuerzos, tal, con la misma fiabilidad que tal. Y vosotros me preguntáis, bueno, ¿y esos cables cuáles son? Pues estamos todavía tratando de alguna manera de definirlo para que no sea ni todo ni nada. Es decir, ni cualquier cable con cubierta, por ejemplo, de 0,6 kV, como era hasta ahora, ni ninguno, puesto que hay cantidad de aplicaciones donde efectivamente esos cables siguen cumpliendo los requisitos del aislamiento doble reforzado. En el caso de las instalaciones fotovoltaicas es más sencillo porque ya hay normas para los cables utilizados en instalaciones fotovoltaicas. No os lo he puesto aquí, pero por ejemplo la UNEN 5618, disculpad, 5618 o la norma internacional de IEC 62930 definen unas características para los cables de instalaciones solares fotovoltaicas de manera que, como veis aquí, esto es información de Prysmian, como podéis ver, los hacen adecuados para aplicaciones con aislamiento de clase 2, es decir, aislamiento doble reforzado. Este sería el ejemplo más fácil para decir, cuando utilices este tipo de cable en la instalación solar fotovoltaica encima de una bandeja metálica, no tienes que preocuparte de poner la bandeja conectada con un conductor de protección finalmente a tierra. Es verdad que yo os hablo desde el punto de vista eléctrico. Es verdad que en una instalación solar después se utilizan dispositivos de protección contra las sobretensiones transitorias, que se utilizan dispositivos de protección contra el rayo, que se utiliza vigilancia de aislamiento y control del sistema de tierras y un montón de historias. Yo no soy especialista en eso, en esos tipos de dispositivos, y nosotros no somos más que uno de los integrantes de los productos que se utilizan para estas instalaciones. Con esto, más o menos cumpliendo el horario, aquí hablaba también de la resistencia a la radiación de los rayos ultravioletas, que lo tenéis aquí, siguiendo algunas de las normas que he mencionado antes, es decir, cables que están perfectamente preparados y no es necesario, digamos, encerrarlos, sino que se pueden utilizar claramente en bandejas. Os decía que con esto, y más o menos con el horario, pues os agradezco vuestra atención y aunque después probablemente atendamos consultas, ya os adelanto que aquí, antes de darle la palabra a Irene, hemos dejado el link tanto al webinar anterior, para que si alguno de vosotros no lo habíais podido escuchar, en el PDF que os descarguéis tengáis el link directamente, y conexión mediante los iconos que aparecen abajo, pues eso es, a las redes sociales. Muchas gracias, te doy la palabra, Irene. Muchas gracias, Luis Carlos. Vamos a ver, no he visto que tuviéramos ninguna pregunta por el momento. Nos gustaría dejaros una encuesta para que nos comentéis qué tal os ha parecido el webinar. Yo creo que ha estado muy bien. Algunos han
tenéis el archivo para descargar. ¿Veis todos el botoncito para descargar? ¿Podéis verlo? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. ¿Sí? Genial, genial. Estabais muy tímidos. Vamos a ver. Para aquellos que solo hayáis asistido a este webinar, Pensa realizó otro webinar genérico sobre bandejas portacables, creo que por abril, y está el webinar completo en nuestra web, que como comentaba Luis Carlos, ha dejado el link también en el PDF. Muchas gracias, Sandra. Martín, ¿te sale que el archivo no existe? ¿No te deja? Vamos a ver. ¿Os pasa a todos? Vamos a ver. Vale, Vicente, muy bien. Pues lo tenemos en cuenta. Sí, sí. ¿No podéis? ¿Algunos podéis? Bueno, no os preocupéis. De todas maneras, este webinar más adelante lo colgaremos online y vamos a intentar poner el PDF si podéis. Vale, si queréis, a los que tenéis, los que os habéis registrado para el webinar, que tenemos el email, os mandamos el PDF por email y así lo tenéis todos. Si os parece, os dejamos un icono de descarga o cualquier cosa. Vale. Sí, claro, puedes hacer preguntas. José Manuel, nos puedes comentar lo que necesites y ahora le damos voz a Luis Carlos. Vale. Luis Carlos, ¿te puedes poner el audio para que te puedan escuchar? Que tenemos alguna preguntita. Sí, ya Vale. estoy. Genial. A ver, estoy viendo aquí. ¿Es posible la instalación de una línea general de alimentación con bandeja de rejilla a una altura superior a 4 metros? Pues, José Manuel, yo te diría que sí, pero entiendo que no asististe al webinar, voy a decirlo bien, anterior, porque yo allí insistí mucho en que se ha hecho una interpretación incorrecta del reglamento, de manera que la gente ha entendido que lo que se citaba en la instrucción específica era lo único que permitía el reglamento, olvidándose de las instrucciones generales, olvidándose de los requisitos mínimos del reglamento, etcétera. Entonces, es muy fácil que una entidad de inspección y control te llegue y te diga, no, 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 esto no está permitido porque en la guía de aplicación no viene contemplada la bandeja. Si esa línea general de alimentación que tú me has dicho está vista, es fácil que no te la admitan. De todas formas, te invito a que consultes o a que me mandes un correo, que nos mandes un correo a PEMSA, Ingeniería de PEMSA, o que te descargues documentación que tenemos en la propia web. La respuesta sería, si es vista, probablemente una entidad de inspección y control te va a poner pegas, porque se ha malinterpretado el reglamento y por desgracia, sobre todo para nosotros y para vosotros que estáis utilizando las bandejas muy bien, os están poniendo pegas. Vale. No os preocupéis, a los que nos estéis preguntando por el archivo, no os preocupéis, os lo mandamos por email y como comenta Luis Carlos, hay cosas que se vieron en el anterior webinar. Si queréis, con el PDF os mandamos el link al anterior webinar y así podéis también echar un ojo al anterior webinar y lo tenéis toda la información ahí. Vamos a ver que me estáis escribiendo muchas cosas. Gracias a vosotros por asistir al webinar. Sí, no os preocupéis por el enlace y el vídeo, lo mandamos todo. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más,
Si queréis, os agradecemos mucho que hayáis asistido al webinar y que lo hayáis disfrutado. Y para cualquier cosa, os dejamos aquí también el enlace del anterior webinar. ¿Vale? Muchas gracias también a todos por vuestra atención. Finalizamos el evento. Muchas gracias.